Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Sí, doctor, buen día. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la exposición. Es gastrointestinal 3. Lo que nos toca ver las enzimas digestivas de páncreas, intestino, toda esa parte, que ya es el penúltimo tema antes antes del examen. El día jueves ya damos el último tema y el examen es el sábado 16 a las 10 de la mañana. Muy bien, aquí tenemos entonces la diapositiva. Muy bien, ahí tenemos secreción pancreática. Interviene en el proceso de digestión de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas. Ustedes saben que los principales tres alimentos que existen en la dieta son hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Las secreciones pancreáticas, las secreciones intestinales, las secreciones vesiculares, hepáticas, etcétera, todas confluyen a nivel del tubo gastrointestinal para digerir hidratos de carbono, lípidos y proteínas. También segrega grandes cantidades de bicarbonato que desempeña un papel importante neutralizando el quimo ácido que llega al duodeno procedente del estómago. Las enzimas pancreáticas más importantes son aquellas que ya yo les había dicho: tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa, elastasas y nucleasas. Esas 5 enzimas que están de distintos colores son enzimas pancreáticas que produce lógicamente el páncreas exócrino. Por eso aquí vamos a volver a repetir en el lado derecho, en la figura, fíjense, tenemos acompañen mi apuntador, tenemos el páncreas exócrino y el páncreas endocrino. El páncreas endocrino es la glándula pancreática que produce insulina, somatostatina, glucagón, etcétera, en los islotes de Langerhans. Y el páncreas exócrino es el que produce estos fermentos digestivos que vamos a ver hoy día. Y es el jugo pancreático que se forma en los acinos de la glándula pancreática, y entre ellas está lo que yo les he dicho ya: amilasa, proteasa, lipasa, nucleasa, etcétera. Muy bien, vamos a seguir. Aquí tenemos nuevamente la secreción pancreática. Primero, la enzima que digiere los hidratos de carbono es la amilasa pancreática. Está en color amarillo. Fíjense, yo tomo el cuidado de ponerle en colores diferentes las palabras técnicas y las palabras estratégicas de cada parágrafo, ¿ya? Hidroliza los almidones, el glucógeno y la mayor parte de los hidratos de carbono. Entonces, fíjense que la amilasa pancreática hidroliza y digiere los hidratos de carbono. ¿Y cuáles son los hidratos de carbono? Son los azúcares y los almidones. Segundo, tenemos la lipasa pancreática, que está en rojo. ¿Qué pasa con la lipasa pancreática? Hidroliza la grasa, o sea, digiere la grasa. Tercero, la colesterol estearasa es otra enzima secretada por el páncreas. ¿Qué hace la colesterol estearasa? Hidroliza los ésteres de colesterol, o sea, la grasa. Cuarto, la fosfolipasa, que separa los ácidos grasos de los fosfolípidos. También interviene en la digestión de la grasa. La secreción del inhibidor de tripsina, que impide la autodigestión del páncreas. Fíjense que aquí hay un fermento digestivo que es muy interesante, que se llama, está aquí en color celeste, inhibidor de la tripsina. Ustedes saben que la tripsina es una enzima digestiva del páncreas que ayuda a digerir la proteína, pero tiene una enorme capacidad de, de disolver cualquier tejido. Entonces, mientras está dentro del acino glandular pancreático, la tripsina, no pasa nada, está controlada. Pero desde el momento de que esa tripsina sale fuera de los límites del acino pancreático, ¿ya? Comienza a digerir el propio páncreas, el propio tejido pancreático. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay una pancreatitis aguda.
Entonces ustedes saben que la pancreatitis aguda, la causa principal es una litiasis biliar. ¿Ya? Y entonces hay otra forma de pancreatitis aguda también por trauma, etcétera, ¿no? Pero en el momento de la pancreatitis aguda lo que hace la tripsina salir de sus límites normales y comienza a digerir el resto del tejido pancreático. Y por eso es que es una enfermedad tan grave y casi mortal prácticamente, ¿no es verdad? Porque si destruye completamente el páncreas, y en el páncreas no se puede vivir. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente. Aquí tenemos la secreción de los iones de bicarbonato. El bicarbonato, entonces, es otro elemento digestivo que va a secretar el páncreas a través del Wirsung en la papilla de Bates. Los dos componentes importantes del jugo pancreático son bicarbonato y agua. Entonces, además de todo ese cúmulo de enzimas que hemos visto, la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipolipeptidasa, las elastasas, las nucleasas, etcétera, el páncreas va a producir también estos dos elementos, más el bicarbonato que está en rojo y el agua que está en verde. Son secretados por las células epiteliales de los conductillos y conductos que nacen en los acinos pancreáticos, ¿no? Con ello el jugo pancreático recibe una gran cantidad de álcali que sirve para neutralizar el ácido clorhídrico vertido al duodeno desde el estómago. Ustedes saben que el quimoácido que atraviesa el píloro del estómago hacia el duodeno, por eso tiene una acidez, un pH bajo, por eso se llama quimoácido. Entonces, una de las funciones del bicarbonato es neutralizar un poco esa acidez del quimoácido. Sigamos. Regulación de la secreción pancreática. Como ya habíamos visto cuando vimos estómago, gastrointestinal 2, la regulación de la secreción pancreática se da también con las tres fases, la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. En la fase cefálica habíamos visto nosotros en el estómago que se producía por la estimulación de la liberación de la acetilcolina. ¿Se recuerda, no? Esa persona que imaginaba el helado ese apetitoso y ya comenzaba a estimularse la acetilcolina y la acetilcolina estimulaba la secreción gástrica, ¿no? Ello se traduce en la secreción de cantidades moderadas de enzimas pancreáticas. Fase cefálica. Segundo, fase gástrica. Continúa la estimulación nerviosa de la secreción pancreática. Y tercero, la fase intestinal. La llegada del quimoácido al duodeno estimula la secreción pancreática rica en bicarbonato, sobre todo en respuesta y la secretina. Ya habíamos visto nosotros que la secretina era una hormona segregada por el duodeno y el yeyuno y que su función era, es decir, estimular las secreciones pancreáticas y comenzar la digestión de los elementos que se ingieren, ¿no? La colecitoquinina, ¿qué era la colecitoquinina? La colecitoquinina era otra hormona que cuando entraban metabolitos de las grasas, hacía que se contraiga la vesícula, venga la bilis y emulsione y saponifique la grasa y comienza a ser digerido. Entonces, colecitoquinina induce aumento mayor de secreción de enzimas digestivas pancreáticas con presencia de peptonas y proteasas. Entonces, aquí está la regulación pancreática, nuevamente se las voy a leer rápidamente. Fase cefálica se produce un incremento en la secreción. En la fase gástrica, la liberación de gastrina en la mucosa gástrica tiene efecto sobre las células glandulares pancreáticas, incrementando la secreción. Y la fase intestinal es la más importante de las tres y la que da lugar al máximo ritmo de secreción. La presencia del quimo en el duodeno es un estímulo para las células endócrinas de la mucosa duodenal. Estas células liberan secretina que a nivel del páncreas actúa sobre las células ductales, incrementando su secreción de bicarbonato. También liberan colecitoquinina, pancreosimina, que actúa sobre las células acinares, incrementando la secreción de las enzimas del jugo pancreático. Otras hormonas como la somatostatina o el polipéptido pancreático disminuyen la secreción. Entonces, ahí está en un parágrafo largo todo el mecanismo que hemos visto nosotros de las tres fases, la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. ¿Qué es lo que hace la colecitoquinina? ¿Qué es lo que hace la secretina? Sí, el bicarbonato. Secreción de bilis por el hígado. La bilis cumple dos funciones importantes. Uno, desempeña un papel significativo en la digestión y absorción de la grasa.
Lo vuelvo a repetir por enésima vez, está en rojo ahí. Porque ayuda a emulsionarla para luego absorberla a través de la mucosa intestinal. Sin la bilis sería imposible digerir las grasas. Y como le digo, y ese proceso de hidrólisis, de saponificación, de emulsión, es el mismo que yo siempre le he dado como ejemplo cuando su madre de ustedes la manda a lavar platos y le dice, anda a lavar platos, hija, no seas incapaz, y agarran ustedes el hipoclorito de sodio, le ponen al plato que está con grasa, hace una espumita y rápidamente sale la grasa. Muy bien, entonces el mecanismo del hipoclorito de sodio es emulsionar la grasa. Igualito que la bilis. La bilis en el intestino lo que hace es emulsionar la grasa, saponificar la grasa. Es decir, volverla elementos químicos más simples para poder ser digerido y después absorbido. ¿No es verdad? Muy bien, 2. Sirve la excreción de varios productos de desechos de la sangre como bilirrubina y colesterol. Ustedes saben que el organismo en su metabolismo produce sustancias de desecho. Entre ellas está la bilirrubina, que es el pigmento biliar producido por el hígado y que está en alta concentración en la bilis, y el colesterol, que también hay bastante colesterol y sale por la bilis, y es sustancia de desecho. ¿Ya? Entonces, esos dos elementos de desecho, la bilirrubina y el exceso de colesterol, son excretados a través de la bilis al intestino. Sigamos. Vaciamiento vesicular. Entonces, ¿cómo se produce el vaciamiento vesicular? Ya tenemos que saber, porque es a través de la hormona colecitoquinina. Habíamos dicho que cuando llegan los metabolitos grasa, ahí a la primera porción del duodeno, se activa la sola presencia de esos metabolitos de grasa hace que se estimule la producción de esta hormona llamada colecitoquinina. Esa colecitoquinina va a hacer contraer la vesícula para expulsar la bilis por el cístico. Después del cístico viene al colédoco la bilis y del colédoco entra a la ampolla de váter y ahí entra a la segunda porción del duodeno. Entonces lo vamos a ver aquí en este esquema. La vesícula biliar vacía hacia el duodeno la bilis concentrada tras la estimulación por la colecitoquinina que se libera en respuesta a los alimentos grasos. Vamos a ver la secuencia con el apuntador. Aquí está el apuntador. 1. Quimo con grasa entra al intestino delgado. Segundo paso. 2. Células de la mucosa intestinal secretan colecistoquinina en la sangre. 3. La colecistoquinina hace que se contraiga la capa muscular de la vesícula. 4. La bilis pasa hacia el cístico y después el colédoco y finalmente en la ampolla de váter llega al intestino. 5. El esfínter hepatopancreático se relaja, este es el esfínter de la ampolla de váter. El esfínter hepatopancreático se relaja y la bilis entra al duodeno. Ahí está entonces toda la secuencia de la secreción vesicular de bilis. Sigamos. Aquí tenemos secreciones del intestino. Entonces, hasta ahí hemos visto las secreciones del páncreas. Ahora vamos a ver las secreciones del intestino delgado. Entre el píloro y la ampolla de váter existe un amplio conjunto de glándulas de Brunner. Fíjense que la pronunciación es esa, para que ustedes el día de mañana cuando hagan una conferencia y sepan pronunciar esa palabra, porque fíjense ustedes que la U tiene diéresis. La U con diéresis es una palabra alemana, ya que está en alemán. Entonces no pueden decir son glándulas de Brunner. Tienen que decir son glándulas de Brunner. O sea, una mezcla de U y I. ¿Ya? Entonces, Brunner. ¿Ya? Las glándulas de Brunner que secretan una gran cantidad de moco alcalino en respuesta a estímulos táctiles o irritantes de la mucosa. Todo el tubo digestivo tiene gran cantidad de células mucosas que producen moco. Entonces, estas glándulas especiales que están en el intestino delgado sobre todo, producen un moco espeso, bien espeso para proteger la mucosa intestinal. ¿Proteger de qué? Del jugo ácido, del quimo ácido que tiene un pH bajo y lógicamente puede producir, pues si no tuviera protegida la mucosa intestinal,
podía producir úlcera, es decir, carcomer, roer, corroer la mucosa intestinal y formar úlcera. Entonces, la función de este moco espeso y en gran cantidad en el intestino es una acción de protección de la mucosa para que no sea digerida por ese quimo ácido y no se formen esas úlceras, ¿no? Entonces, y ese moco bastante grueso se produce por estímulos táctiles o irritantes de la mucosa. ¿Qué quiere decir estímulos táctiles? Generalmente los estímulos táctiles, cuando uno abre abdomen, por ejemplo, y está manipulando, nosotros los cirujanos manipulando la vísceras, es decir, esa manipulación excesiva durante un acto quirúrgico de las vísceras, es decir, manipulación táctil, hace que se estimulen estas glándulas de Brunner y produzcan este moco espeso. Pero generalmente cuando no es en cirugía, por ejemplo, los irritantes, los picantes, la pimienta, etcétera, todos esos condimentos picantes y irritantes estimulan la producción de moco de estas glándulas de Brunner también. Por eso acá dice estímulos táctiles o irritantes de la mucosa. Es decir, no puede ser si no está abierto el abdomen, usted por más que se toque la barriga, las glándulas de Brunner no van a producir más moco. Es cuando está abierto el abdomen y los cirujanos estamos manipulando las vísceras, ese gran manipuleo de vísceras para hacer la técnica quirúrgica que uno tiene que hacer es lo que lleva a la gran estimulación y por eso hay que estar aspirando permanentemente la luz intestinal durante la cirugía, porque esas glándulas de Brunner están bien estimuladas por el manoseo y táctil de ese acto operatorio. Muy bien, 2. La estimulación vagal aumenta la secreción de las glándulas de Brunner, así como también las hormonas gastrointestinales como la secretina. Este moco tiene la función de proteger la mucosa intestinal del jugo gástrico ácido. Entonces ahí está las dos formas como se estimulan estas glándulas que producen moco. Entonces, por estímulo táctil e irritante y por estimulación vagal y además por la secretina. Muy bien. Enzimas digestivas del intestino delgado. Seguimos. 1. Hay varias peptidasas. Peptidasas que fraccionan los péptidos de aminoácidos. Las peptidasas son las enzimas que actúan sobre las proteínas, que son péptidos, y los transforman en aminoácidos para poder ser absorbidos. 2. 4 enzimas que descomponen los disacáridos en monosacáridos. Vamos a ver entonces, fíjense, las 4 enzimas que actúan sobre los hidratos de carbono. ¿Ya? Por ejemplo, la primera enzima que está en verde, sacarasa, actúa sobre la sacarosa, que es el azúcar de la caña de azúcar. Después tenemos la maltasa, que está en amarillo, que actúa sobre la maltosa, que es un hidrato de carbono que está generalmente en la cebada. Después la isomaltasa actúa sobre la isomaltosa, también que viene de la maltasa. Y la lactasa, que es el azúcar de la leche. Esa lactasa va a actuar sobre la lactosa, que es el azúcar de la leche, y la va a digerir. 3. Pequeña cantidad de lipasa intestinal. Fíjense que aquí también ya hay una enzima que va a atacar los lípidos y se llama lipasa intestinal. Sigamos. Digestión de los alimentos. La química de la digestión es simple, ya que el proceso básico de hidrólisis es el mismo para los 3 tipos de alimentos. La única diferencia estriba en las enzimas que se requieren para realizar las reacciones hidrolíticas para cada tipo de alimento. Entonces, fíjense que los 3 tipos de alimentos principales de la dieta que yo les había dicho, hidratos de carbono, lípidos y proteínas, tienen el mismo proceso químico de digestión. Es decir, se hidroliza. Comienza a través de una hidrólisis. Eso es lo que nos está explicando aquí. Sigamos. Aquí entonces vamos a ver rápidamente y bien reducido, porque después lo vamos a ver más detallado, la absorción y primero la digestión y después la absorción de los alimentos. Entonces voy a poner mi apuntador aquí. Aquí, fíjense, en primer lugar tenemos la digestión de los hidratos de carbono. Usted sabe que la molécula de hidrato de carbono está constituida por unas cadenas largas que se llaman polisacáridos, como el almidón, por ejemplo, y disacáridos como los azúcares. Entonces, ambos, los polisacáridos, que es el almidón, y los azúcares son hidratos de carbono.
Entonces, cuando pensamos en hidrato de carbono, tenemos que imaginarnos ya, luego, almidón y azúcar. Estos dos, el polisacárido almidón y el disacárido, que son los azúcares, tienen que transformarse en monosacárido, o sea, moléculas más simples para poder ser absorbidas. Y ese monosacárido es la glucosa. Pero además de la glucosa, vamos a ver más adelante, hay la fructosa, galactosa y lebulosa, que son monosacáridos simples. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la digestión de las proteínas, ¿cómo se hace? Fíjense que la proteína tiene una cadena larga, aquí también compleja, es atacada por los fermentos digestivos específicos que hemos visto a través de todo el trayecto gastrointestinal y van a transformarse en aminoácidos. Cuando llegan a aminoácidos, ahí recién se pueden absorber las proteínas, ¿no? Ahora vamos a ver los lípidos. Los lípidos, fíjense que son compuestos también bastante complejos. Tienen que ser degradados de lípidos, vienen a triglicéridos, después ácido graso y recién pueden ser absorbidos. Entonces, esto es a grandes rasgos cómo se produce la digestión y absorción de estos tres elementos, hidrato de carbono, proteína y lípidos. Pero ahora ya lo vamos a ver con detalle. En esta, aquí está. Fíjense el esquema de la digestión de los hidratos de carbono. Allá vimos 2, 3 figuritas y listo. Acá fíjense, es más complicado que lo que se piensa. Entonces los almidones, que son los hidratos de carbono, un tipo de almidones y azúcares, aquí está, nos pone almidones, ya en la boca, con la saliva, ya comienzan a ser atacados por la ptialina, que es la enzima de la saliva, y ya comienzan a ser digeridos del 20 al 40% de los almidones. Y después ya en el intestino, la amilasa pancreática entra con el 50-80% para terminar de digerirlo y poder absorberlo. Entonces, fíjense que, ¿cuál es esa secuencia de digestión? Los almidones tienen que transformarse por acción de la ptialina y por acción de la amilasa pancreática, se transforman en maltosa y polímeros de glucosa. Esa maltosa y polímero de glucosa es atacada por una enzima digestiva del intestino que se llama maltasa y alfa-destrinasa, que está en el intestino. Y ahí se transforman en glucosa y recién pueden ser digeridos, pueden ser absorbidos. ¿Ya? Entonces, fíjense, el almidón entonces pasa a maltosa y polímero de glucosa y después a glucosa y recién es digerido. Ahora, la lactosa, que es el azúcar de la leche, es atacado por la lactasa en el intestino y se transforma en galactosa, ya que es un monosacárido y así se absorbe. Y la sacarosa, que es el azúcar que proviene de la caña de azúcar, con la que endulzamos nuestro café, esa sacarosa es atacada por la enzima sacarasa del intestino y se transforma en fructosa, que ya es un monosacárido, y así se absorbe. Entonces, todos estos almidones y los azúcares se van a absorber en forma de glucosa, en forma de galactosa y en forma de fructosa. Sigamos. Aquí tenemos la digestión de los hidratos de carbono nuevamente. La alimentación humana normal solamente tiene 3 fuentes importantes de hidratos de carbono, que son sacarosa, es un disacárido conocido como azúcar de la caña. 2, lactosa es el disacárido de la leche. Y 3, los almidones, grandes polisacáridos presentes en los alimentos de origen no animal, especialmente cereal. Es lo que ya hemos visto. Aquí tenemos cómo después los monosacáridos, la glucosa, la galactosa y la fructosa, fíjense, atraviesan por un transporte especial, fíjense, un transporte facilitado. El carrier, ¿se acuerda cuando vimos nosotros transporte en membrana? Aquí hay un carrier, fíjense, high technology, en movimiento está moviendo. El mismo carrier lo usa, fíjense, entra la glucosa acompañada de un ion de sodio, atraviesa la membrana y entra a la célula. Fíjense, entonces esto se llama un transporte, una difusión facilitada donde entran 2 elementos, la glucosa y el sodio, usando un carrier o transporte. ¿Ya? Muy bien, entonces, sigamos. Absorción de proteína.
Tras su digestión, casi todas las proteínas se absorben a través de las membranas luminales de las células epiteliales e intestinales en forma de dipéptidos, tripéptidos y algunos aminoácidos libres. La energía para la mayor parte de este transporte proviene del mecanismo de cotransporte de sodio, al igual que sucede con la glucosa. Entonces, fíjense que ese llamado cotransporte, porque es dos. Ustedes han visto, se sube el sodio y se sube en ese caso habíamos visto que era la glucosa. Aquí se sube el sodio y se sube el aminoácido. Entonces hay un cotransporte. Ese cotransporte utiliza energía y entonces es un mecanismo de transporte activo. Sigamos, digestión de la proteína. Entonces vamos a ver cómo se digiere la proteína. La proteína de los alimentos está formada por largas cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Entonces aquí con mi apuntador, comenzamos. Aquí está la molécula de proteína. El primero que ataca es la pepsina o pepsinógeno que está en el estómago. Ahí comienza a digerirse ya la proteína. Por acción de la pepsina o pepsinógeno, esa proteína se transforma en proteosas, peptonas y polipéptidos. Aquí es rojo. Luego esas proteosas, peptonas y polipéptidos son atacadas ya en el intestino por las enzimas pancreáticas tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa y elastasas, y las transforman en polipéptidos y aminoácidos. Esos polipéptidos y aminoácidos son atacados en el intestino por las peptidasas y se transforman en aminoácidos y así recién van a ser absorbidos. Entonces, esta es la cadena de digestión de las proteínas. Bien clarito, bien simple y bien fácil de aprender. Sigamos. Luego tenemos la digestión de la proteína. Bueno, esto es lo mismo que hemos explicado anteriormente. Ahora vamos a ver la digestión de las grasas. Las grasas más abundantes de los alimentos son las grasas neutras, también conocidas como triglicéridos. Entonces aquí voy a poner mi apuntador. Fíjense, aquí está la molécula grasa. Sobre la grasa actúa la bilis por saponificación, por hidrólisis, por agitación. La transforma en grasa emulsionada. Esa grasa emulsionada por acción de la lipasa pancreática se transforma en ácidos grasos y monoglicéridos. De esa forma se absorben las grasas en el intestino. Sigamos un ratito. Ok, ahora estamos de vuelta. Muy bien, le decía entonces que estamos en la digestión de la grasa. Fíjense, son 3 pasos. La grasa, la primera que las ataca son la bilis, que produce la saponificación, agitación y hidrólisis, y la transforma en grasa emulsionada. Esta grasa emulsionada por acción de la lipasa pancreática se transforma en ácido graso y monoglicérico. Así se absorbe la grasa. Pero fíjense que hay todavía una secuencia más. Después que se absorbieron las grasas, esa grasa se absorben como ácido graso, hemos visto, ¿no? Ahí dentro de la célula intestinal, de las microvellosidades, se vuelve otra vez en el retículo endoplásmico liso de la célula, se vuelve otra vez a formar, es decir, el triglicérido. Y ya el triglicérido, que es como una gota de grasa, llamado kilomicrón, viaja por el sistema linfático a través ustedes saben que, no sé si se acuerdan todavía de anatomía, el sistema linfático tenía 2 troncos de desagüe en la circulación. Es decir, todos llevaban la linfa, la gran vena linfática derecha y el conducto torácico son los que van y desembocan a la circulación sanguínea. Entonces, fíjense qué pasa con las moléculas estas de grasa después que se absorben. Dice, a medida que las grasas son digeridas a monoglicéridos y ácido graso, estos 2 productos finales de la digestión se disuelven en la porción lipídica central de las micelas biliares. De esta forma, los monoglicéridos y ácidos grasos se transportan hacia la superficie de las microvellosidades del borde del cepillo
del enterocito. Tras penetrar en la célula epitelial, los ácidos grasos y los monoglicéridos son captados por el retículo endoplásmico liso, donde se usan fundamentalmente para formar triglicéridos, que viajan luego con los kilomicrones a través de la base de la célula epitelial para desembocar en el torrente circulatorio a través del conducto linfático torácico. ¿Ah? ¿Está bien? Absorción de la grasa, nuevamente. Para penetrar en la célula epitelial, los ácidos grasos y monoglicéridos son captados por el retículo endoplásmico liso, donde forman nuevos triglicéridos que viajan luego con los kilomicrones de la linfa para desembocar en el torrente circulatorio a través del conducto torácico. Entonces ahí nos está refrendando lo que yo les había dicho. Aquí es lo mismo, absorción de B12, nutrientes, y termina la parte de gastrointestinal 3. Entonces,